tenemos que saber cómo dirigimos nuestra vida, cómo vivimos. ¿Por qué? Porque ya no podemos vivir como cuando estábamos, amén, sin Cristo, que no conocíamos. Ahora ya tenemos el conocimiento, sabemos lo que vino a hacer Jesucristo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, amén, aleluya. Y el Señor dice, así como tú presentabas tus miembros para el pecado cuando no conocías a Cristo, ahora ven, nuestros miembros tienen que ser presentados delante de Dios en santificación para agradar a nuestro Dios. Cuando hablamos de miembros, estamos hablando de nuestras manos, de nuestros pies, amén, de nuestros ojos, de todo lo que somos nosotros, amén, aleluya. Tenemos que usar nuestra vida para agradar a Dios. La palabra dice claramente que el que se somete a alguien como esclavo para obedecerle es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Amén. Usted sabe, amén, aleluya, lo que usted hace. Dios le da una libertad, un libre albedrío. Amén. Él pone delante de usted la vida y la muerte. Y el Señor dice, escoge tú. Pero el Señor te dice, yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y los tuyos, para que vivas tú y tu descendencia, para que vivan tú y tus generaciones, amén, aleluya, en la bendición de parte de Dios. La palabra de Dios, amén, aleluya, podemos ver, amén, aleluya, que el Salmo 34:7 dice que Dios, amén, aleluya, el ángel de Jehová dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay algo bien importante, amén, que ese ángel acampa alrededor de los que temen a Dios, de los que se guardan para Dios, de los que viven una vida para agradar a Dios. No acampa alrededor de todos, iglesia. Por eso es importante no salirnos de la cobertura, no salirnos de la protección, no salirnos, amén, aleluya, de la presencia de Dios. Entonces dice que el ángel de Jehová acampa. Poderoso Dios de la gloria. Él protege, Él defiende a aquellos que le temen a Dios, a aquellos que confían en Dios. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el que habita, el que vive, el que mora, el que permanece en la presencia de Dios, va a tener la protección de Dios. Amén. Es importante el de nosotros saber que tenemos que vivir una vida, amén, en obediencia a Dios. Vamos a oír voces extrañas que el enemigo va a usar, que los espíritus inmundos van a usar, que las potestades van a usar. Nuestra lucha es espiritual. Amén, aleluya, dice el libro de Efesios, que nuestras armas, amén, no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo. Entonces tenemos que saber que tenemos una guerra espiritual cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor ya nos enseña a través de su palabra cómo nosotros podemos vivir una vida en obediencia para agradarle a Él. Pero eso es nuestra guerra. Cuando Dios habla, también el enemigo manda voces extrañas para que nosotros no escuchemos la voz de Dios, para que no obedezcamos la voz de Dios. Por eso viene la duda muchas veces a nuestra vida. Amén, aleluya. Por eso a veces tomamos decisiones, amén, aleluya, que no son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos una relación con Dios para poder tener discernimiento y el poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo te voy a decir algo con todo mi corazón, Iglesia Casa del Rey. El Espíritu Santo nunca te va a guiar, amén, a algo que no le agrada a Dios. El Espíritu Santo siempre te va a guiar al propósito, a lo que Dios tiene ya predestinado para tu vida. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero el final es camino de muerte. Porque a veces en nuestros pensamientos decimos que estamos bien. Amén, aleluya. Y después cuando pasan los años, cuando pasa
días nos damos cuenta y decimos, wow, realmente no era de esta manera. Y es donde nosotros tenemos experiencias en las que decimos, ya no vuelvo a tomar decisiones en un momento de enojo, en un momento que estoy turbado o turbada. No vuelvo a tomar decisiones, amén, a través de mis emociones, de mis sentimientos, por lo que me hicieron o por lo que hablaron de mí. Entonces a veces tomamos decisiones precipitadas que dejan experiencias y vienen las consecuencias, porque todo lo que sembramos vamos a cosechar. Amén. Y cuando vienen esas consecuencias, gracias a Dios que siempre está la misericordia de Dios y le buscamos. Amén. Pero ¿qué? Te sirve como una experiencia. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Amén. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios, iglesia, cómo Dios le habla muchas veces al pueblo de Israel. Y podemos ver en el libro de Jueces. Vamos a Jueces, en el capítulo 6 de Jueces. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por qué? Por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y dice la palabra del Señor: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué dice? Clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice? Pero no habéis obedecido a mi voz. Dios, amén, aleluya, se había glorificado una y otra vez en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hacía ciclos en su vida. Por un momento estaban bien, servían a Dios, pero cuando moría aquel libertador volvían a hacer lo malo delante de Dios. Es que si usted y yo, iglesia, amén, aleluya, no aprendemos a tener una relación genuina delante de Dios, aleluya, cuando Madián se levante en contra de nosotros, cuando el enemigo se levante, el enemigo lo que va a hacer es que retrocedamos. Es por eso que no somos, amén, aleluya, estables, porque no tenemos una relación con Dios, porque nos movemos a través de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que queremos, de lo que pensamos, y no de acuerdo a como la palabra de Dios nos dirige. Por eso por un tiempo hay gente que sirve a Dios y después se vuelve a apartar, y llega la misericordia de Dios, llega la voz de Dios, vuelven a servir a Dios y después se vuelven a apartar. Esos son ciclos, los cuales si nosotros no aprendemos a servir a Dios genuinamente, a entregarle nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios y dejar que Dios sobre su voluntad en nuestra vida, nuestros caminos van a ser de perdición. Cuando no te guía el Espíritu Santo,
vas a ir por un camino errado, por un camino equivocado, por un camino que tú piensas que es el que es correcto para ti. Pero nosotros tenemos que saber que por sí solos como hombres no podemos hacer nada. Necesitamos de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Para nosotros poder ser guiados. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel. Israel desobedeció a Dios e hicieron lo malo delante de Dios. Lo abandonaron y se fueron detrás de los dioses cananeos. Por 7 años se olvidaron de Dios. Por 7 años dejaron de oír la voz de Dios. Por 7 años dejaron de creer en Dios. Como hoy en día, aleluya, amén. Muchos nos hemos salido de la cobertura de Dios. Y pensamos que estamos bajo la cobertura de Dios. Pero si tú no le has entregado tu voluntad a Dios, no puedes decir que Dios te está guiando. Porque hay que rendir nuestra voluntad. Hay que rendir nuestra vida, no a medias, no las áreas que queremos. Dios dice todo. Y mientras nosotros no rindamos toda nuestra voluntad a Dios, esas áreas que no entregamos son las que nos van a causar problemas. Esas áreas que no entregamos son las que van a abrir puertas por donde Madián va a venir y nos va a robar. Por eso es necesario, amén, aleluya, no salirnos de la cobertura de Dios, porque si no el enemigo va a tomar ventaja y va a venir a destruir nuestra vida. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas Cristo dijo: mas yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Por eso es necesario, amén, aleluya, nosotros no darle ventaja al enemigo. No estar viviendo de apariencias. Hay que entregarnos por completo, iglesia. Hay que entregarle todo a Dios. Amén. Porque si no el enemigo va a venir Madián. Amén. Y te va a decir: mira, un cigarrito, no pasa nada. Mira, un toquecito por acá, no te va a ver nadie. Amén. Una cervecita nada más. Mira, vámonos allá al bailecito, a ver, nadie se va a dar cuenta, los hermanitos en la iglesia ni los pastores. Y Madián nos engaña. Amén. Empezamos con una miradita por aquí, echándole la miradita al hermanito, a la hermanita. Y decimos: no pasa nada. Amén. Yo puedo poner un alto, yo sé hasta dónde, nomás estoy coqueteando un poquito. Cuando vamos nosotros, estamos viendo algo en nuestro teléfono y de repente se te aparece la chica, el chico allí, guapo, amén, desnudo. Dices: ay, no pasa nada, no pasa nadie, como quiera nadie me ve. Y empiezas poco a poquito a mirar pornografía. Y cuando menos piensas, ya estás atado, ya estás atada en la pornografía. Tenemos que tener cuidado porque Madián, amén, aleluya, nos puede esclavizar, iglesia. Amén. No podemos poner nuestra mirada en la mujer ajena, en el hombre ajeno. Amén. No podemos darle lugar al adulterio, a la fornicación. Amén. Diciendo: nada más va a ser esta vez, no va a volver a pasar. Porque con esa vez ya abres una puerta por la cual el enemigo va a tomar el control. Y el enemigo te va a hacer caer con sus mentiras. Por eso dice que tú al que le das libertad es el que te va a esclavizar. Tanto puede ser Dios como puede ser el enemigo. Pero está en nosotros. Amén. Israel tristemente, amén, cuando desobedeció a Dios, amén, aleluya, el Señor los entregó en las manos de los madianitas. Y dice la palabra del Señor que ellos venían, amén, aleluya, a atacarlos. El enemigo venía a atacarlos, porque cuando se abre puerta al enemigo, el enemigo es el que toma el control de esa persona, de esa vida. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, los frutos se van a ver en nuestra vida. ¿A quién estamos sirviendo? Están las obras de la carne, están los frutos del Espíritu Santo.
enemigo. Amén. Pero cuando nosotros abrimos puertas, damos lugar al diablo para que él nos someta, para que él nos sujete, para que él nos domine, para que él nos doblegue a su voluntad. Y es más fácil muchas veces darle lugar al diablo que darle nuestra voluntad a Dios. Porque todavía hay carne que nos gusta y todavía hay mundo. Todavía hay cositas que no le entregamos a Dios de nuestra vida. Y esas cositas son las que vienen y el enemigo usa para venir a esclavizarnos. Y estamos en la casa de Dios, pero esclavos. Estamos en la casa de Dios, pero sin libertad para recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso no vemos un crecimiento espiritual en nuestra vida. Porque nos acostumbramos a ciclos, así como el pueblo de Israel. Y Dios no quiere que nos acostumbremos a ciclos de nuestra vida. Dios quiere obrar, amén, aleluya, su propósito. No dejes que los años sigan pasando. Doblega tu voluntad a Dios, amén, para que Dios pueda obrar su perfecta voluntad en nuestra vida. Cada vez que ellos sembraban, el enemigo venía y les destruía sus cosechas. Las deshacía. Los enemigos aparecían cuando el fruto ya estaba listo para recoger la cosecha. Madián subía como langostas. Era un ejército grande que venía contra Israel. ¿Sabes? Aleluya. El enemigo sabe lo que Dios está obrando en tu vida, en tu corazón. El enemigo sabe que aún lo que has visto no es nada lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es que viene guerra. Es por eso que tenemos oposición. Es que por eso que tenemos muchas veces resistencia para poder avanzar hacia el propósito de Dios. Madián ponía resistencia al pueblo de Israel. Vino y los atemorizó. Los llenó de temor, los llenó de miedo. Porque así es el enemigo. El enemigo quiere poner miedo, temor en tu vida para destruirte, para robarte, para matarte, para devastarte. Porque él no quiere que quede fruto en ti. Él no quiere que quede nada de Dios en tu vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué puertas abrimos. Porque qué triste. Amén. Que el enemigo venga y nos mate espiritualmente. Que destruya nuestra casa, nuestra familia. Que nos robe la salvación. Que nos robe las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Tienes que saber, amén, aleluya, que el enemigo no quiere que tú seas restaurado ni que seas levantado por Dios. A él no le conviene que tú tengas conocimiento de las promesas de Dios, porque como él es padre de todas mentiras, él viene con sus mentiras. A él no le conviene que tú tengas conocimiento de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú tienes conocimiento, tú lo vas a reprender. Él sabe que si tú tienes conocimiento, no le vas a creer a sus mentiras. Vas a tener el discernimiento de parte del Espíritu Santo de Dios cuando tienes una relación con Dios. Es por eso que hay mucha oposición. Amén. Pero tenemos que saber que Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y planes grandes, iglesia. Propósitos grandes tiene Dios para cada uno. Amén. Pero el enemigo también tiene ya trazado un plan para que las bendiciones de Dios no lleguen a nuestras vidas. Y el plan es un plan de destrucción, trayendo mentira a tu vida, trayendo espíritus de temor, porque Él quiere destruir tus frutos. Lo que tú has avanzado en el camino de Dios, desde que tú viniste a Cristo,
Lo que tú has avanzado está dando fruto. Cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú te congregas, cuando tú pones atención, amén, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hacer, va viendo fruto. Y el enemigo lo ve. Y muchas veces nosotros mismos no lo vemos. Por eso el enemigo nos engaña. Pero si no hubiera fruto en ti, el enemigo no te atacaba. ¿Por qué te ataca? Porque hay fruto en ti. Pero a veces no nos damos cuenta ni nosotros mismos. Y decimos, ¿por qué tanto ataque? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tanta adversidad? ¿Por qué salgo de uno y entro en otro? ¿Por qué? Porque Madián te está atacando. Porque hay fruto. Y él quiere destruir ese fruto. Ese es el trabajo del enemigo, iglesia. Por eso nosotros, amén, aleluya, tenemos que saber que a veces hemos sembrado en la obra de Dios. Hemos sembrado en nuestra casa, en nuestra familia, amén, aleluya. Hemos aprendido a perdonar, a servir a Dios, amén, a dar amor. Hemos aprendido nosotros, amén, aleluya, a mostrar la misericordia, aleluya, el amor de Dios. Y parece que no cosechamos nada, ¿verdad? Y dices, ¿para qué tanto servir a Dios? ¿Para qué tanto voy a la iglesia si me va peor? No veo la bendición de Dios. No veo el respaldo de Dios. No veo lo que Dios me prometió. Y a veces nos desanimamos. Nos sentimos sin fuerzas, cansados, opresionados, decepcionados, frustrados. Como que no vemos esperanza. Porque Madián nos está atacando. Y muchas veces en vez de oír la voz de Dios, nos metemos, aleluya, en nosotros mismos, en ese desánimo, en esa desilusión, en esa tristeza, en ese desaliento. Y esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero ¿quién había tenido problemas? ¿Quién había sido desobediente? El pueblo de Israel. Por esa causa Dios lo entregó a sus enemigos. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no nos dejamos que el Espíritu Santo nos examine. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que no te está agradando? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? Sigue procesándome, sigue trabajando en mí, Señor. Sigue quitándome esas áreas que no te agradan de mí, ese carácter, Señor, esos pensamientos, esa manera de ser. Aleluya. A veces nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos examine y nos lamentamos. Nos hacemos víctimas en vez de buscar una transformación, un cambio en nuestra vida. La palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, de acuerdo al propósito que Él tiene para nuestra vida. Entonces cuando pasa algo, usted tiene que darle la libertad al Espíritu Santo y humillarse delante de la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. No hay mejor lugar que la presencia de Dios, iglesia. No hay mejor lugar. Antes de que tus emociones, tus sentimientos, tu carne te quiera doblegar, antes que vengan esas voces extrañas a quererte susurrar a tu oído, mejor humíllate delante de la presencia de Dios, para que el enemigo no tome más control, amén, en nuestra vida. Tristemente el pueblo de Israel esperó mucho antes de clamar a Dios, y en medio de la adversidad del proceso, amén, aleluya, ellos se sintieron sin fuerzas, se sintieron desanimados, aleluya, se lamentaban porque estaban cansados, frustrados por el desánimo, por la persecución de sus enemigos, y ellos no comprendían el por qué les estaban pasando eso. Pero no comprendían por qué, porque no estaban buscando a Dios. Y en vez de decir, ¿por qué me pasa esto? Es mejor humillarnos y decir, Señor,
me equivoqué. Señor, hice esto que no te agradaba. Señor, ayúdame. Yo quiero cerrar toda puerta por la cual el enemigo me está robando. A Dios le gusta la sinceridad. Mira lo que pasó con el pueblo. Amén, aleluya. En medio del dolor, de la pérdida, de todos sus frutos, de todo lo que ellos trabajaban. Dice la palabra del Señor que ellos mismos construyeron a causa del temor cuevas. El pueblo de Israel se escondió en cuevas que ellos mismos hicieron, en cavernas, cuevas, en lugares fortificados. Ellos mismos las construyeron a causa del temor, de la desilusión, porque se sentían amenazados por Madián. No fue el enemigo el que las construyó, fueron ellos mismos quienes construyeron estos lugares fortificados, porque creyeron que ya no iba a haber posibilidad, porque era tan grande el ejército de los madianitas que dice que venían como langostas, y ellos se llenaron de temor. Hicieron cuevas, hicieron cavernas, lugares fortificados para ir a esconderse. ¿Qué hacemos nosotros en medio del dolor? En medio de la pérdida de un ser querido, en medio de un divorcio, de una traición, de un abandono, en medio de una enfermedad, en medio de la escasez. Cuando viene el de repente a nuestra vida, cuando viene el proceso, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces nos dejamos que el enemigo nos engañe y juegue con nuestros pensamientos, juegue con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y no ponemos atención a la voz de Dios. Nos olvidamos de tomar la palabra de Dios para buscar ese alimento que venga a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, y tomamos salidas fáciles. Dejamos que el enemigo venga y nos engañe, nos llena de temor, de duda, de incredulidad, llena nuestro corazón, y nosotros mismos nos hacemos cuevas. Hoy en día, aleluya, una cueva no es, aleluya, un lugar donde puedes estar ahí encerrado, sino es la actitud, es la condición que adoptamos cuando queremos huir de la realidad presente y escondernos. ¿Y por qué nos escondemos dentro de nosotros mismos? Porque no sabemos, aleluya, cómo llevar a cabo esa situación. Porque no sabemos cómo enfrentar las presiones de la vida, las pruebas, los problemas que se presentan. Y a veces está abatido nuestro corazón, a veces nuestra mente está turbada. Y el enemigo viene y empieza a rondar, nos persigue, solamente esperando el momento, aleluya, el descuido de que le abras una puerta para venir a destruirte. Hay dos cosas que podemos hacer en medio del proceso, en medio, aleluya, de la tristeza, del dolor, del abandono, de la traición. Cuando se nos va un ser querido, nos humillamos delante de la presencia de Dios y clamamos, lloramos, descansamos hasta que nos quedemos sin fuerzas delante de su presencia, o dejamos que el enemigo venga y endurezca nuestro corazón. Tú sabes a quién obedeces. Si vas a obedecer a Dios o vas a obedecer al enemigo. Cada uno tenemos un libre albedrío, pero la palabra nos enseña cómo el pueblo, amén, aleluya, buscó soluciones en ellos mismos, en hacerse cuevas, cavernas, lugares fortificados.
en vez de humillarse delante de Dios. Y cuando el enemigo viene, amén, aleluya, él te viene a sacar de las promesas de Dios. Él viene a robar el fruto. Amén. Él te empuja para quitarte lo que a ti te pertenece. Por eso cada vez que tomas el tiempo para hacer algo para Dios, ¿verdad que vienen luchas? Vienen problemas, vienen pruebas. Estás en deseo en tu corazón de servir a Dios. Y dices dentro de ti: Señor, ahora sí, te voy a servir con todo mi corazón. Me voy a meter más a orar, me voy a meter más a leer tu palabra. Señor, me voy a congregar. Señor, voy a darte tiempo para fortalecer mi vida espiritual. Y paz. Allí es donde el enemigo viene con todo. Amén. ¿Y qué hacemos muchas veces? En vez de continuar, en vez de perseverar, decimos: ¿será que es de Dios o no es de Dios? ¿Será que Dios tiene planes para mí? ¿Será que Dios se acuerda que aquí estoy yo? Y empieza a venir la duda. Amén. La tristeza, el temor, el desánimo. Porque es una guerra espiritual. Hoy crees a la palabra de Dios. Hoy dices: le voy a echar ganas. Y el día de mañana estás desanimado, sin fuerzas. Porque Madián te está robando tu fruto. Hay puertas abiertas donde Madián te está robando. ¿Qué cuevas hemos construido? ¿Cómo se llama esa cueva? Cuevas de temor, de soledad, de desánimo, cuevas de odio, de rencor, de falta de perdón, cuevas de escasez, de falta de amor. ¿Por qué estamos huyendo? ¿Qué es lo que nos está pasando, iglesia? Que en lugar de acercarnos a Dios, nos estamos alejando de Dios. Porque estás permitiendo, amén, aleluya, que el proceso, que lo que estés pasando te saque del propósito de Dios. Porque estás dejando que la incredulidad, que la duda aborte la fe que está dentro de ti. ¿Por qué no le estamos creyendo a Dios? Porque estamos huyendo, amén, aleluya, de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, amén, aleluya, empezamos bien, amamos a nuestro Dios, atendemos la voz de Dios, tenemos intimidad con Él, somos guiados por el Espíritu Santo, pero poco a poco, amén, empezamos a dejar esa fuente de agua viva. Y empezamos a cavar cisternas, dice la palabra, cisternas rotas y vacías, que no retienen agua. Lo estamos haciendo a nuestra manera, con nuestras fuerzas, como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Y empezamos, aleluya, a cavar cisternas, a depositar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor en las cosas o en las personas, amén, aleluya, que siempre terminarán yéndose. Que esas personas, que esas cosas no van a poder llenar el vacío que hay en nuestro ser. Quitamos a Dios y ponemos lo pasajero. Es por eso, amén, que el enemigo nos tiene así. Porque nos volvemos idólatras de lo que no vale nada. Salomón dijo, amén, aleluya, que todo era vanidad de vanidades debajo del sol. Y esa era la condición por la cual estaba el pueblo así. Dice la palabra del Señor en Jeremías 2,
Vamos con la palabra. Ve conmigo Jeremías 2. En el 5 dice: así dijo Jehová, haciendo una pregunta a Dios mismo: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es una pregunta que hace Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí, que me dejaron a mí, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad, tras lo que perece, tras lo que es en vano? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Se alejó de Dios, se alejó de la fuente de agua viva y se hizo para sí mismo cisternas rotas, vacías, que no retenían agua. Y ahí mismo el Señor les dice en el 2:9 de Jeremías: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Rechazaron al Señor, fuente de agua viva. Y el pueblo se hizo cisternas, se hizo cavernas, se hizo cuevas, lugares fortificados. Ellos mismos, aleluya, en vez de acercarse a Dios, se alejaron más de Dios, buscando soluciones a su manera. ¿Cuántas personas hay que han cavado sus propias cisternas y beben el agua de sus propias cisternas, pero no encuentran la satisfacción para su sed? Porque solamente Jesús es el agua que puede calmar nuestra sed espiritual. Entonces Dios nos llama a la obediencia. Amén. Dios nos llama a una obediencia. Las cisternas rotas, amén, aleluya, nos está hablando de que todo es pasajero en la vida, en el mundo. Y Dios ya le había hablado muchas veces al pueblo de Israel. Y en el 2:19 de ahí mismo de Jeremías: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, hablándole al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que esperar, aleluya, a pasar procesos por los cuales el enemigo venga, amén, aleluya, a destruir nuestra vida por abrirle puertas que no teníamos que abrir. Es mejor ser obedientes. Amén. Dice la palabra del Señor que Israel clamó a Jehová y Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios levanta un libertador, a Gedeón, para venir a libertar, amén, a Israel de los madianitas. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser genuinos delante de Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Venir ante el trono de su gracia y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Amén. Que cada vez que usted venga a la casa de Dios, coma comida, coma palabra. Venga, adore a Dios, alabe a Dios. Que usted pueda tener la libertad, amén, aleluya. ¿Por qué? Porque usted es esclavo de Dios. Y sus miembros se tienen que utilizar, amén, aleluya. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Por eso yo aplaudo, por eso yo levanto mis manos, por eso yo danzo, doy gloria a Dios, doy aleluya, doy gloria y honra, amén, a aquel que vive y reina para siempre. Y no me
más con Dios. Resiste más. Obedece a Dios. Porque cuando tú obedeces a Dios, puedes resistir al diablo. Y el diablo va a tener que huir. Pero si no obedecemos a Dios, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Si no obedecemos a Dios, en vez de resistir, vamos a abrir las puertas. Y el diablo no va a huir, ahí lo vamos a tener. Por nuestra desobediencia. La palabra de Dios es tan hermosa. Se puede entender, tenemos entendimiento para entender que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Mi hermano, ya muertos estábamos, ya muertos estábamos. ¿Qué vas a perder ahora en Cristo? Nada. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Solamente hay que ser obedientes para poder llegar al propósito de Dios. Amén. Nunca camines, aleluya, enfrente de Dios. Deja que sea el Espíritu el que te guíe. Jehová, amén, peleará por vosotros, dice Éxodo 14:14. Y vosotros estaremos tranquilos. Cuando venga el enemigo, amén, aleluya, a querer robarte el fruto. Cuando venga Madián a querer, amén, aleluya, robar lo que te pertenece, no huyas, no corras, no te metas a cavernas, a cuevas. No pongas, aleluya, un lugar fortificado en decir: es que ya me dañaron mucho, ya me lastimaron mucho, yo ya no creo en nadie, aquí ya no me lo vuelven a hacer. Y endurecemos nuestro corazón, ponemos una barrera, fortificamos. Y el enemigo nos engaña. ¿Por qué? Porque a él le conviene tenerte así. Porque cuando tu corazón está endurecido, la palabra no va a entrar. Dios te va a estar hablando y te va a estar hablando. Pero como estamos encerrados en nosotros mismos, estamos llenos todavía de ataduras, de sentimientos, de emociones por lo que nos pasó, por lo que nos hicieron, que decimos: a mí no me vuelve a pasar. A mí no me vuelven a traicionar. A mí no me vuelven a hacer llorar. Ya no me van a lastimar. Y a veces decimos: ya se acabó la buena persona. A veces actuamos de esa manera, ¿verdad? Por el dolor, la tristeza, por la decepción. No podemos dejar que el diablo tome ventaja en medio de esos sentimientos, de esas emociones. Hay que traer todo delante de la presencia de Dios y decirle al Señor: Señor, quita todo esto. Yo sé que esto no te agrada, Señor. Sigue transformando mi mente, Señor. Renueva mi mente para yo poder entender tu voluntad. Necesita esta mente ser transformada para no poner atención a lo que el diablo dice, a lo que Madián dice. Para terminar, te quiero dejar con esta historia que viene, aleluya, algo hermoso. Vea 2 de Samuel, poderoso Dios. 2 de Samuel 23. Nos habla de un hombre. Vienen varios hombres aquí, amén. Pero nos habla, amén, aleluya, ahí mismo en el 23. En el 23:11 nos habla de un hombre, de uno de los valientes de David. Sabemos que este hombre también estuvo al principio en una condición en la cueva de Adulam. Era uno de los hombres que estaban en la ruina.
que llegaron, amén, aleluya, sin propósito, sin esperanza, a esa cueva de Adulam. Pero qué hermoso, amén, que ahí Dios usa a David para venir a hacer un ejército de todos esos hombres que estaban huyendo, que estaban encerrados en esa cueva. Y aquí estamos hablando de uno de esos valientes de David. Y dice que después de este fue Sama, porque habló primero de Eleazar. Y dice que Sama en el 11, hijo de Age, Ararita, dice que los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. ¿Y qué dice? Jehová le dio una gran victoria. Dice que los filisteos se habían reunido. Era un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿Qué quiere decir? Lleno, que tenía fruto. Estamos hablando que el enemigo nos persigue porque ve fruto en nuestra vida. Si usted no tuviera fruto, el enemigo no lo persigue. Amén. Usted no tuviera nada de ataques, ni de pruebas, ni de nada. Amén. Pero si el enemigo te persigue es porque tú tienes fruto y te quiere robar ese fruto. Amén. Dice que el pueblo había ¿qué? Huido delante de los filisteos. ¿De cuáles eres tú? Cuando viene el ataque, cuando el ataque se hace fuerte, ¿haces lo que hizo el pueblo? Huir, correr del campo de batalla, en vez de avanzar hacia enfrente y de pelear, ¿eres de los que retroceden? El pueblo huyó, pero hubo un hombre, Sama, que se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y dice que Dios que le dio una gran victoria. Era un terreno que estaba listo para la cosecha. Amén, para levantar el fruto que eran lentejas. Tienes que saber esto, iglesia, para terminar. Cuando comienzas a servir a Dios, cuando lo haces genuinamente de corazón, vas a empezar a ver cambios en tu vida que el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a hacer. Amén. Y comenzamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el enemigo ve estos frutos, el enemigo va a tratar de destruir y de robarte el fruto, lo que Dios está haciendo en ti, porque Él quiere parar el propósito, lo que Dios tiene para ti. Y no solamente para ti, sino para toda tu casa, para tu familia, para tu ministerio. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Si estás huyendo de los madianitas, si el enemigo te está atacando y has abierto puertas, es tiempo que cierres las puertas que has abierto. Que te humilles delante de Dios, amén, y le pidas perdón a Dios, no al hombre, a Dios. Y le digas a Dios que te ayude y te guíe al propósito. Cuando tú tienes, amén, esa amistad con Dios, cuando el enemigo te quiere venir a robar tu fruto, tú te paras como Sama. Tú no eres de los que huyen, no eres de los que retroceden. Cuando Dios ve tu actitud de perseverar, cuando Dios ve tu actitud de avanzar, de guerrear, de meterte en la batalla, porque esta es la batalla de la fe, en la guerra espiritual, Dios es el que hace la obra. Pero Dios quiere ver nuestra perseverancia.
Cuando tú perseveras, ¿sabes por qué perseveras? Porque tienes fe. Y cuando hay fe en tu vida para perseverar, eso es lo que le agrada a Dios. Y no es que nosotros somos los que obramos, hacemos las cosas. Es que cuando Dios ve tu perseverancia, tu fe, ahí es donde Dios dice: ay, mi hijo. Y es donde Dios empieza a pelear por nosotros. Es Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. No eres tú, mi hermano, no soy yo. Sin Él no podemos hacer nada. Por eso no dejes que el enemigo te saque del propósito de Dios. No dejes que Madián te robe los frutos. Todo lo que tú has avanzado te ha costado lágrimas, te ha costado oración, esfuerzo, perseverancia, tristeza, dolor. Porque fueron muchos procesos los que tuvimos que pasar para llegar a donde estamos. ¿Cómo yo voy a retroceder después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cómo yo le voy a dar la espalda a Dios? Ya no hay otro sacrificio. Jesucristo es el único que nos da el acceso al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y no hay nadie más. Medita en esta tarde, ponte sobre tus pies. Medita.